Pero vamos a orar. Yo voy a estar leyendo en Mateo 25, ya muchos sabemos esta historia, esta parábola de las 10 vírgenes. Y ahí vamos a aprender mucho en este día. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has traído con el propósito de alabarte y exaltarte, pero también, Señor, para poder aprender más de ti, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y está en nuestras vidas, Señor. Haz la obra que tu Espíritu Santo sabe hacer. Señor, tú conoces cada necesidad en cada de tus hijos, Señor. Obra conforme a sus necesidades, Dios. Que seas tú hablando a sus corazones, Señor. Oh Dios de los cielos, gracias porque nos has bendecido. Gracias porque aquí estamos con vida, Señor. Aquí estamos gozosos, Señor. Gracias por ello. Así pedimos, Dios, que en esta tarde nuestros corazones ya estén preparados. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a leer Mateo 25, del 1 al 13. Cuando ya lo tengan, me dicen un amén. Una espera para los que todavía no. Aquí Jesús es el que habla. Y él dice así, mire. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Pueden sentarse, hermano. Como les dije, ahí habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Lo opuesto de prudente es insensata o insensato, o necio o necia. De verdad de que la prudencia es una virtud. Una virtud. Usted y yo hemos leído de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Qué más? Bondadoso, mansedumbre, compasivo, todo tiene. Y sabe que eso se da solamente por el Espíritu Santo, porque también atrás dice que las obras de la carne son, ¿verdad? Son diferentes. Entonces la prudencia es una virtud. Mire, el adjetivo que tiene prudencia dice que actúa con moderación
y cautela. Prudencia es un fruto del Espíritu Santo, o un control propio, pues. Y la sabiduría, el Espíritu Santo la otorga. Wow, yo cuando leía, porque yo lo había entendido de esta manera, que las vírgenes eran las que esperaban la venida del Señor, y ¿verdad? Pero me fui a la prudencia. Lo importante que nos habla aquí Jesús, bien así en una parábola, como que cuando uno se sienta a contarle una historia a un niño, ¿verdad? Así se sentó Jesús con la gente. Dice, el reino de los cielos es semejante, dice, o se parece pues a 5 vírgenes, a 10 vírgenes, dice, que esperaban una boda y se prepararon, tomaron sus lámparas. Mi punto, hermano y hermana y pueblo de Dios, es que sigamos estudiando esa palabra virtud. Virtud. Porque las 5 vírgenes prudentes tomaron sus lámparas llenitas, ¿verdad? Ya prendiditas, pero tomaron aceite extra en una vasija. Y si se dan cuenta, las otras solo tomaron sus lámparas, no tomaron aceite extra. Y llegó el momento en que lo necesitaron. Nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos que ser prudentes, trabajar la prudencia. Jesús narró la parábola siguiente para poner aún más claro lo que significa estar listo. Usted ve que las prudentes estaban listas, se estaban alistando para el regreso del novio. Iba a llegar el novio. Y así Jesús nos habla que estemos listos para su regreso. Y cómo vivir hasta que Él venga. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? De aquí a que Él venga, ¿cómo la estamos viviendo? Mire, yo no vengo a decirle, pero si hay cosas en nosotros que tenemos que pensar para estar listo, hasta que Él venga, hagámoslo. Este es el tiempo, este es el momento, este es el día para hacerlo. Para hacerlo. En la historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Cada uno. Usted es responsable de su vida espiritual. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Soy responsable. ¿Y sabe qué? Jesús lo habló bien claro. Porque ¿cuál es nuestra condición? Fíjese que en lo moral, toda persona se dirige en una buena conducta, o sea mala, pero si es una conducta buena, muestra sus valores. Eso hablando en lo exterior. Hablando cómo nos comportamos humanamente, cómo somos de prudentes cuando hablamos, cuando nos conducimos. Somos prudentes en las casas, si somos prudentes en nuestra propia vida, si somos prudentes en lo que Jesús dice, cómo vivir nuestra vida hasta que Él regrese, o cómo nos estamos alistando, cómo lo estamos esperando. Hay valores en nosotros. ¿Sabe que le voy a leer Proverbios 20:27? Ahí sí lo tiene, pero lo puede leer. Proverbios 20:27. Ahorita lo voy a leer, no sé. Aquí es un poco.
20:27 dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo ¿de qué? Del corazón. Ahí habla de lámpara también. Usted y yo tenemos una lámpara, que es nuestra conciencia. Ahí donde somos, cómo nos conducimos en esta vida, cómo es nuestra conducta. Porque tiene que ser lunes, tiene que ser martes, tiene que ser miércoles, tiene que ser jueves, tiene que ser viernes y sábado y domingo. Y así sigue, y así sigue, y así se sigue usted alistando y se sigue alistando hasta la venida o el regreso de Cristo. ¿Sí vio ahí que dice que lámpara es qué? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. No está hablando de lo exterior, está hablando de lo interior, de ahí adentro. Por eso él dice que qué condición de vida tenemos en nuestro interior. Porque él nos habla de alistarnos. Listo. Mire, cuando usted va a tomar un viaje, usted hace, bueno, nosotros las mujeres vamos a la tienda, compramos una cremita, pero si vamos a viajar en avión, dice, esta no lo puede pasar y para que no me la tiren mejor y no tener problemas, vamos a comprar algo o lo ponemos en la maleta de abajo, pero no queremos problemas, nos alistamos, nos preparamos. ¿Verdad? ¿Qué de lo espiritual? ¿Qué de su lámpara? De su vida con Cristo. Tenemos que vivir prudentemente, ser prudentes. Le voy a hablar de otro proverbio. Le voy a hablar espiritual esto. Proverbios, solo váyase para atrás de Proverbios 6:23. Y ponga cuidado de lo que dice aquí. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Qué es el mandamiento? Lámpara. ¿Y qué es mandamiento para usted? El mandato, la ley de Jehová. El mandato, la ley de Dios, como decimos. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Y la enseñanza qué? Es luz. ¿Dónde está el mandamiento de Jehová? Es su palabra. Es su palabra, el mandamiento. Pero cuando usted agarra los mandamientos y agarra enseñanza de los mandamientos, entonces su lámpara está ¿cómo? Encendida. Está con luz. Es importante los mandamientos y es importante las enseñanzas. No carezcamos de la palabra de Dios. Carecemos de la palabra de Dios. Yo me imaginaba cuando dice que las vírgenes tomaron ¿qué? Sus lámparas. Imagínese tomando los mandamientos de Dios, tomando la palabra de Dios. ¿Usted los toma y yo los tomo? La lámpara. Que la enseñanza dice que así como los padres instruyen a sus hijos, Salomón y David hablan mucho que dicen, mi padre me instruía, mi padre me corregía y mi madre me instruía. Pero ahora hablando espiritualmente, tenemos las enseñanzas de los mandamientos que es la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando Esdras, en el libro de Esdras, habla que el pueblo le faltaba las enseñanzas?
¿No será que a nosotros también nos están faltando las enseñanzas? No tanto porque no las tengamos, sino que en casa carecemos de tomar la lámpara. Carecemos de las enseñanzas en casa. Recuerde que usted y yo somos responsables de nuestras vidas. Usted y yo somos responsables. Y nadie más lo va a hacer por usted. Ni Dios. Usted lo tiene que hacer. Dios ya hizo todo. Pero los mandamientos los que tenemos que tomar. Yo se lo digo por experiencia, porque si yo no hago ese día de tomar la lámpara y la enseñanza, se me va el día. Se va el día. Pero yo quiero estar como una lámpara encendida. Pero si miramos aquí, cuando muy empezamos, prendimos la lámpara, ¿verdad? De nuestras vidas. Pero hay un proceso, hay un tiempo. Y yo creo que ese tiempo lo estamos viviendo ahorita. Lo estamos viviendo. Agarre los mandamientos, hermano. Agarre la palabra de Dios. Estúdiela. Enséñese. Que le hable Dios. Ese es un espejo. A veces hay cosas que no nos gustan, pero ahí va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando esa virtud de ser prudentes, de estar listos para ocuparse o ocuparme de mi condición espiritual. Ahí vemos la condición de las 5 vírgenes prudentes y la condición de las 5 vírgenes insensatas. Clara está la palabra de Dios. Porque ahí dice en Proverbios, y la enseñanza es luz. ¿Lo lee usted? Es luz la enseñanza. La enseñanza espiritual. Vea que a usted, su mamá, su papá le enseñaron valores. Le enseñaron cómo tenía que conducirse, su conducta. No nos hagamos sordos a las enseñanzas de Dios. Él también nos enseña, Él nos dice cómo conducirnos, porque dice que es lámpara y es luz. Y cuando no tenemos una lámpara, cuando no tenemos luz, ¿en qué vamos? En tinieblas, en oscuridad. A mí no me gusta la oscuridad. No es que le tenga miedo, pero si yo estoy en un lugar desconocido y está oscuro, yo le pienso, apenas le está llamando a mi esposo, ¿sabes qué? Como que yo siento que me voy a ir a un gran abismo, porque no conozco el lugar. Y es horrible, es feo eso, sentir eso. Entonces, es bueno aprender las enseñanzas de Dios, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, que alumbra nuestras vidas, alumbra nuestro caminar cada día. Pero también el Espíritu Santo, porque ahí habla del aceite, ¿se fijaron? Que tomaron sus lámparas, pero también tomaron aceite aparte en su vasija. Ellas no se conformaron con que ya estaban llenas del Espíritu Santo, puedo decir, sino tomaron aceite, se alistaron ellas. Ahí es donde habla de estar listos y listas, porque el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ese aceite o ese símbolo es la luz interior que debemos mantener encendidos nosotros o encendidas. El aceite representa la necesidad de estar preparados. El aceite representa la necesidad de estar preparados y llenos del Espíritu Santo. ¿Para cuándo? Para la venida del novio. ¿Quién es el novio? Cristo. Pero ahí mire, en la venida de Cristo hay una tardanza divina. ¿Usted lo notó ahí? Que se tardó el novio. Se tardó, ¿y qué pasó?
Oh, roncaron las vírgenes, cabecearon, se durmieron. Pero pronto, ¿qué se oyó? Se oyó que venía el novio. Venía el novio. Dice que las vírgenes, mira, se lo voy a leer. El número, el 25:1 dice, el 2 le voy a leer. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, en el 2. Pero el 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero el 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estaban listas, ¿va? Ellas estaban preparando para el futuro matrimonio que iban a ver, para la fiesta, para la espera que tenían. Pero el 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron. Pero yo le quiero leer 1 Tesalonicenses 5. A ver si lo hallo rápido. ¿Qué les dije? 1 Tesalonicenses 5, si alguien lo tiene, ¿me lo puede leer, por favor? Ya lo hallé yo aquí. Dice así la palabra de Dios. Perdón, estoy en Timoteo, hermanos. Con razón que no le hallaba. Dice así, 1 Tesalonicenses 5, 4. Mas vosotros, hermanos, dice, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oiga, no estemos en tinieblas. El 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué nos está llamando ahí? A estar preparados, a estar con nuestra lámpara encendida, pero que no falte el aceite, que es el Espíritu Santo. Dice, y el 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, dice, salid. ¿A qué? A recibirles, a recibirle. Pero no estaban listos, ¿verdad? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Póngale cuidado a 25:7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué hicieron? Un examen de ¿qué? De conciencia. Le puse aquí. Se examinaron cómo estaban. Aquí es una exhortación, hermanos, a revisar o a preparar o a arreglar nuestra lámpara. ¿Por qué? Porque le digo como que estamos en ese tiempo donde estamos esperando al Señor Jesús. Yo así lo miré. Como que nos está dando ese espacio Él, como a las vírgenes, que arreglemos nuestra lámpara, que la embellezcamos. Levántate, dice en Isaías, y resplandece. Vístete tu ropa hermosa. Porque si se durmieron, cabecearon, tenemos que recapacitar. Tenemos que ver cómo está nuestra lámpara.
hay que arreglarla, hay que venir a Cristo nuevamente, acercarnos a Él, hacer nuevos votos si le hemos fallado. Hay que arrepentirnos de cosas que estamos descuidando, que no nos estamos alistando. Hay cosas que no estamos alistándonos. Hay que venir en arrepentimiento y volver. Arreglar también es algo de un avivamiento, y el avivamiento no dice que haya un gran evento y eso es, no, avivamiento es cuando en nuestro interior empieza a surgir, a obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas, a hacer cambios, a querer ser prudentes, a ser diferentes, a ser sensatos, a no ser necios, a no ser tercos. Dice otra traducción, se lo digo para que no vaya a pensar que estoy hablando mal educadamente aquí. Tercos dice, necios, fatuos, dice otro. Cuando no hacemos lo que Dios nos dice, ahí dice, necios. Dice que el necio se le avisa el peligro y sigue. Pero el entendido, el prudente, se le avisa y se aparta del camino o del mal, dice. ¿Ve la diferencia? Así Dios nos está hablando ahorita a nosotros, cada día. Pero si usted agarra el mandamiento, que es la lámpara, y agarra las enseñanzas, que es luz, Dios le va a hablar directamente a usted personalmente. Usted va a decir, yo estoy aquí mal, aquí necesito arreglar mi lámpara, aquí necesito de ti, oh Dios, necesito acercarme a ti, necesito tener más relación contigo, necesito conocerte más porque parece que no te conozco, parece que eres algo extraño todavía para mí. Pero ven, Espíritu Santo, Él es el que hace esa obra. El Espíritu Santo es el que la hace. No lo hago yo aquí predicándole, no. Es el Espíritu Santo que viene y hace obra en cada una de sus vasijas. Somos vasijas en las manos de Dios. Somos ese barro que Dios ha formado. Si no ha salido como Él quiere, dice que lo vuelve a formar con mucho cariño y hace una mejor todavía. ¿Sabe usted que ahí viene en ese barro el Espíritu Santo y se posa? Para poder seguir, que sigan alumbrando las lámparas. Dice, Jesús habló mucho, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois las lámparas, no se escondan, porque si no, no alumbran, pónganse en alto. Dice. Habla mucho de la luz. Pero mi enfoque aquí es ser prudentes. Estudia la palabra, que es ser prudente en casa. Dios le va a hablar de ¿cómo se dice? Le va a hablar, le va a revelar tantas cosas. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Jesús lo habla ahí en esta parábola. Hay que hacernos un examen de conciencia. En el examen de conciencia es permanecer despiertos en lo moral y en lo espiritual. Le voy a leer, yo sé que Lamentaciones 3:40, se lo voy a leer porque es un versículo que nos habla ahí de la palabra de Dios. Si alguien lo tiene, me lo puede leer. Hoy como que no quieren leer. O no tiene su Biblia como la mía, no tiene Lamentaciones. ¿Me lo lee otra vez, hermano, por favor? ¿Cómo va usted a preparar su lámpara? Escudriñando nuestro corazón. Así es como lo vamos a ver y a traer hacer obra Dios en nuestras vidas. Prudentes. Dicen muchos,
¿Te fijaste que ese hombre es bien prudente? Y a veces uno oye prudente, pero se queda igual, ¿va? Pero para el que sabe, ya sabe interpretar la palabra. O esa mujer, Proverbios habla de la mujer sabia, prudente, pues. Proverbios 30. ¿Quién la hallará? Dice. Es más preciosa que las piedras preciosas. Abigail dice que fue una mujer que usó la prudencia, fue prudente cuando David quería ir a matar, destruir toda su familia. Ella se levantó calladitamente porque el marido era un necio, un insensato. Pero ella no le reveló lo que él iba a ir a hacer y fue prudente. ¿Y sabe qué? Se fue a arrodillar delante del rey y le pidió disculpas, le pidió perdón. David hasta olvidó lo que iba a ir a hacer. Lo que le impactó fue la prudencia de aquella mujer. Ganó la guerra esa mujer con la prudencia. Y llevaba grano, llevaba de todo, la prudencia. Tenemos que ser prudentes, hermanos. Nos enseña mucho la prudencia. Mire, ya le leí el 7, que arreglaron sus lámparas. El 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se le estaban apagando las esperanzas falsas que traían. Las insensatas no estaban listas. ¿Qué era lo que le estaba pasando a sus lámparas? Se apagaban. Y le pidieron a las prudentes. Pero el 9, mire qué dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mire, la gracia de Dios es personal. La gracia de Dios es personal. Aquí yo no le puedo vender un poco de unción, ni usted a mí. Esto es algo personal con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos. Le voy a decir algo que tal vez no nos gusta oír, pero tenemos que alistarnos para la muerte. ¿Usted se alista para la muerte o se alista para la venida de Cristo? No nos gusta hablar de la muerte, pero tenemos que alistarnos para la muerte, porque puede ser que la muerte nos lleve primero. Ya no estemos vivos para cuando Cristo venga como dice ahí, a su regreso. Entonces tenemos que alistarnos, sea que muramos o sea que vivamos. Sí. Porque no sabemos cuánto, como dice Eclesiastés, el hombre está limitado, el ser humano puede estar limitado con vida. No sabe su día. Entonces se tiene que preparar para estar listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad personal. Sea que nos alistemos para la muerte o nos alistemos para el juicio. Dos cosas: la muerte o el juicio. Casi estas cosas no mucho nos gustan oírlas. El 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? El esposo. Mire, y las que estaban o que se alistaron anteriormente con sus lámparas, tuvieron una vida, usaron la prudencia, fueron prudentes al prepararse. Cuando cabecearon y se le despertaron, ellas luego recapacitaron y arreglaron sus lámparas. Pero aquí en el 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró. Wow, eso es serio, hermanos. Es serio. Es serio. Dios sabe lo que pasamos. Yo me voy a detener un poquito aquí, pero siento, no le voy a decir que Dios me dijo, pero en mi espíritu siento como que estamos en ese tiempo de espera, donde estamos trabajando la prudencia, donde estamos viendo los tiempos que la palabra de Dios nos dice. Vendrán días malos. El que está limpio, limpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. El que me ame más. Ya toda esa versión mía, pero es un tiempo bien, que tenemos que ponerle mucho cuidado. Tenemos que usar la prudencia, ser prudentes, porque mire, qué triste, que la verdad, yo sentí como que mi mano, como que alguien me metió mi mano a mi pecho, a mi corazón. Yo pude ver esto como que las que estaban preparadas entraron las que estaban preparadas. Y las otras andaban allá en la tienda todavía con su profesión falsa, con su esperanza falsa, buscando todavía. Y las que estaban listas, se abrió la puerta y entraron. Pero también se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Un día se cerrará la puerta. Dice que en los tiempos de Noé, unos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, se emborrachaban y todo. Pero llegó el tiempo que se cerró la puerta. Estamos en el tiempo que se va a cerrar la puerta. Se va a cerrar la puerta. Usted y yo estamos preparados. Vamos a entrar. Vamos a entrar a las bodas, porque se va a cerrar la puerta. Pero mire esto, hermano y hermana, el 11. Después vinieron también las otras vírgenes, eran vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Estas vírgenes estaban engañadas de sí mismo. Oh, yo estoy bien. Yo tengo la palabra de Dios en mi corazón. Mira, si yo esa lectura yo ya la sé. ¿Para qué me la enseñas? ¿Para qué este tiempo más? Qué aburrido. Este mismo maná todos los días. Un engaño de sí mismo. No nos engañemos. Porque nosotros bien nos conocemos cuando le estamos jugando al engaño. Mejor es tiempo ahorita de decirle: Señor, no quiero vivir en una esperanza falsa, creyéndome que estoy bien contigo y mira, necesito arreglar mi lámpara, Señor. Mira, aquí necesito arreglarle. Me necesito ponerme a cuentas contigo, Señor. Mira, esto no me ha dejado, pero tú me dices que arregle mi lámpara. Este es el momento, este es el tiempo de hacerlo, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ven y haz la obra en mi vida. Ayúdame. Si es por orgullo, porque hay orgullo espiritual, no, yo ya estoy bien, yo ya la puedo, no, hay que humillarnos delante del Señor. Hay que venir y reconocer que sin Él nuestra lámpara no va a dar luz si se apaga. El Espíritu Santo está en este tiempo porque Jesucristo dijo: yo me voy, pero dejaré al Espíritu Santo. A veces caminamos muy espirituales y muy prepotentes y el Espíritu Santo
¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está el aceite? Oh, pero yo estoy bien. Yo voy el domingo a la iglesia. Yo voy a la iglesia y me reúno en la iglesia. Pero ¿cómo eres en casa? ¿Eres prudente? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Eres prudente? Porque eso cuenta. Cuenta la prudencia. Aquí habla de las 5 prudentes. De las insensatas habla también, pero eso usted ya lo vio como es peligroso. Seamos prudentes. Trabajemos en eso de prudentes. Porque a veces ni para hablar tenemos cuidado. Ándale, vieja, hazme esto, por favor. Ni por favor pide. ¿Sí? Con los hijos no somos prudentes. Con el esposo no somos prudentes. Conti más con nuestro Padre Celestial. Dios está hablando en nuestro corazón. Que usemos la prudencia. Porque ahí mira qué es. Está claro la palabra de Dios. Los mandamientos es la palabra de Dios. Hay que alimentarnos de ella. Hay que abrirla. Aunque sea, dele unos 5 minutos. Espero en el poder de Dios que en esos 5 minutos le revele lo que usted necesita de Dios. Porque la puerta se va a cerrar. Pero con usted adentro si es prudente. Pero ¿qué de los insensatos, de los necios que no quieren hacer caso? El necio dice, no hay Dios. No hay Dios, dice el necio. Tanto que exige Dios, dice el necio. Pero el prudente, como Abigail, aunque la cosa estaba en guerra, ella fue prudente y mostró su prudencia y ganó una guerra, una matanza de su familia. Siervos iban a morir, ganado iba a morir, no sé qué más iba a hacer. Pero ¿sabe qué? Ella fue prudente. El 12, mire quién habla. Mas él respondiendo dijo, de cierto que no os conozco. Y ahí habla hasta de los impíos, los que negaron a Cristo. Eso es lo que habla. Tantos que han servido a Dios y le han dado la espalda. Ese es un hombre impío que regresa, como dice Proverbios, el perro vuelve a su vómito. Vuelve a lo mismo que hacía, pues. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es delicado, eso es peligroso. Estamos jugando con nuestra propia vida. De cierto que no os conozco. Y ya, punto. El 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. ¿Sabe que un versículo que me gustó de Lucas 12:35? Léalo. Mire que dice, estén ceñidos, ¿qué? Vuestros lomos, dice. Y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Sabe que antes los hombres usaban un manto, no sé cómo, pero lo usaban largo?
Y cuando tenían que correr o ejercer algo que para ese se lo fajaban aquí en la cintura, se lo levantaban y se lo fajaban para poder correr con libertad, que no les estorbara ese turbante, ese manto. Se fajaban en la cintura, en sus lomos aquí, para estar completamente libres y correr. Pero también dice que estén vuestras lámparas encendidas. Usted es el responsable y yo soy la responsable de tener mi lámpara encendida. Que no se apague, hermano. Y mire, ahí vemos el caso, que se durmieron, cabecearon. Bueno, si ya hemos pasado un tiempecito que nos ha pasado así, levantémonos como ellas. Se levantaron y arreglaron sus lámparas y volvieron a arder sus lámparas. ¿Qué necesitamos arreglar de nuestras vidas? ¿Qué se necesita arreglar en nuestro interior? La palabra de Dios nos lo dice. Ser prudentes. Ser prudentes. La prudencia se necesita en todo. Todo en todo. Proverbio habla mucho de la prudencia. Habla que ahí el que va a hablar es prudente antes de, porque el que dice que habla fácilmente no es prudente. Dije, Dios mío, cuánto no es bien prudente. Pero Dios nos enseña. Pero usted tiene que tomar los mandamientos, que es lámpara, y la enseñanza, que es luz. No quiere caminar o que le agarre la oscuridad, siempre lleve su lámpara encendida y siempre lleve al Espíritu Santo en su vida. Invítelo, díganle cómo se siente. Mira, Señor, a veces yo le digo, Señor, dame fuerza, Señor, por favor. Mire que hasta en un sueño, y eso era al inicio de mi vida, caminar con Cristo, íbamos a viajar para Guatemala en carro. Le confieso que tenía miedo, porque íbamos a viajar con mi familia para México, pues íbamos a cruzar México y Guatemala. Y sabe que en la noche Dios me habló sin yo estarle, Señor, háblame, por favor, mira, ¿no? Señor, pero si oraba, Señor, por favor, tú conoces que yo tengo miedo, Señor, te lo confieso. Me da temor, pienso en mi familia, Señor, no es fácil. ¿Sabe que un proverbio que me dio Dios no me lo dio, que me dijo tal? Pero yo cuando esa palabra se me quedó, la empecé a buscar, dije, esa está en la Biblia. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ese me dio. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, cuando yo iba en camino y miraba, porque uno mira las cosas, pues, ay, Dios mío, pero decía, Señor, me apoyo en ti. Me apoyo en ti, Señor. Señor, tú sabes que me ha bajado ese temor, pero te lo confieso, guárdanos. Y mire, tuvimos un buen viaje, pero Dios me dio ese versículo. Así dormida me lo dio. Apóyate, no te apoyes en tu propia prudencia, sino apóyate en Jehová. Y Él y todo te va a salir bien. Y lo hallé en Proverbios. Entonces, para Dios, hermanos, no hay nada escondidito si usted y yo tenemos nuestras lámparas encendidas, y mayormente si el Espíritu Santo está ahí y si nuestra lámpara empieza a decaer, ahí tenemos el aceite en las vasijitas. A ponerle aceite. ¿Ok? Esa es la palabra. Esa es la palabra para nosotros esta tarde. Y así, ser prudentes. Ser prudentes. La palabra, ese capítulo ahí, hermanos, del 1 al 3 está claro. Pero si no lo tomamos los mandamientos y no agarramos la enseñanza, no se nos alumbra los ojos del entendimiento. Porque en un proverbio dice, en un salmo dice que Él alumbrará nuestros ojos. Amén. Bueno, yo lo quiero dejar así en esta tarde, ya para concluir, hermano, que así como estas vírgenes prudentes, nosotros también nos alistemos. Alistémonos cada día, listos, estemos listos, porque dice que las que se estuvieron alistando
estaban preparadas, que es otra palabra, y entraron y se cerró la puerta. Así en esta tarde nosotros vamos a seguir siendo prudentes, usando la virtud de la prudencia, y esa solamente el Espíritu la da. Si a usted le cuesta ahí un poquito, que diga al Espíritu Santo, ayúdame. Mira, yo no puedo solo, y yo sé que no la voy a hacer solo, pero tú has prometido estar con nosotros. Él dice que es nuestro maestro, nuestro consejero, Él es el que nos instruye, nos corrige, todo el Espíritu Santo. Nosotros aquí nos podemos parar a hablarle de la palabra, pero el único que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y Él la hará en su vida de usted. Si usted busca de Él, si usted la toma y le pone tiempo, Dios hará grande obra y usted va a estar preparado. Amén. Si vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a orar.